Buenas noches. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes aquí en el auditorio del Colegio de Médicos de Manabí y a nuestros colegas médicos también que están conectados a través de la red de Facebook Live. Hoy continuamos con el programa de educación médico continua que organiza la Sociedad Científica, la Comisión Científica, con la directiva del Colegio de Médicos de Manabí, bienio 2022-2024. Para nosotros es placentero continuar con nuestro compromiso de brindar capacitación médica continua a toda la comunidad médica manabita. Hoy tenemos la 10ª charla correspondiente a este segundo curso de educación médica continua. Tenemos como expositor a un gran colega, a un amigo, gran profesional que ejerce sus servicios acá en una institución noble de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Se trata del doctor Alex Guevara Subía, médico urólogo, que se graduó como médico cirujano en la Universidad Técnica de Manabí. Su posgrado lo hizo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hizo pasantías por la Universidad de Buenos Aires, práctica de formación en Argentina en el Hospital Municipal de Agudos Ramos Mejía, Hospital Alemán, Hospital Municipal de Niños Ricardo Gutiérrez, también residente en nuestro país, de urología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil, en el servicio también del Hospital de Solca de Puerto Viejo. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, Oncología y Nefrología, de la Confederación Americana de Urología, Sociedad Argentina de Urología, la American Urological Association, también Europea de Urología, de la Sociedad Española de Urología, Sociedad Internacional de Urología y de Oncología. Es speaker de varias empresas farmacéuticas como Medicamenta, Janssen, Bayer, también consultor de los laboratorios Megalat y Vagó. Es actualmente el secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, presidente de Porto Renal. Es urólogo del servicio de urooncología del Hospital de Solca de Puerto Viejo y nos trae un tema muy importante y que siempre está de moda, como es la salud sexual masculina. Con ustedes, el doctor Alex Guevara Subía. Muchas gracias, presidente del Colegio Médico de Manabí. Buenas noches a la audiencia aquí presente y a los que están por medio del Facebook Live. Bueno, ya con la intervención de todo lo que es de mi persona, tengo un pequeño currículum, que el doctor Vallejo lo dijo, el hecho de mi parte médica urológica, hago procedimientos mínimo invasivos, diagnósticos, tratamiento y también cirugías convencionales. Las sociedades a las que pertenezco y donde uno se lleva la guía para saber lo que se va a hacer con el paciente, ya también hablamos de los disclosures. Y comenzando, esta diapositiva es muy importante y siempre la pongo ahora último en mis charlas. Nosotros somos el guía de los pacientes. Nosotros tenemos que darle esa forma de llegar al punto que queremos llegar y que ellos también, que es darle prolongación de vida, darle una mejor calidad de vida. Y siempre en esto, que los altos y bajos como una montaña, también lo tenemos en el tratamiento. Esta imagen es que nosotros como urólogos tenemos tanta diversidad en nuestros ámbitos en el momento del diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Desde procedimientos en un consultorio hasta cirugías de alta índole como es robótica. Y en otras partes también lo que se hace en la medicina sexual. Esto es una diapositiva que es en sí la evolución del hombre. Netamente no está la mujer aquí, pero nosotros sí. Un poco de comicidad donde digamos de un macaco Rexius al hombre con una java de cerveza para llevarla a la fiesta, ¿no?
También porque se dice que el hombre vive menos. Vemos acá que queremos apagar el incendio de una chispa eléctrica, ¿no? Pero siempre también somos buenos amigos. Los hombres somos mejores amigos que las mujeres de mujeres. Acá no sabemos ni medir los problemas que nos pueden pasar, pero siempre estamos a la disposición de la gente. Ya entrando en el tema, nosotros como médicos tenemos que hacer una consulta con el paciente. Y netamente en nuestro ámbito, en mi área que es urología, tengo consideraciones de las siguientes. Empezando por la parte superior del sistema urinario y genital, tenemos los riñones, los cuales nosotros en este ámbito voy a hablar sobre lo que podemos encontrar en este tipo de órgano, como el famoso cáncer de riñón. En este caso es la masa que tenemos acá en el riñón derecho, el lado izquierdo de nosotros, el lado derecho del paciente. Se ve una imagen de masa, la cual podemos hacerle tratamiento quirúrgico, que en este caso exéresis del tumor y dejar el riñón en su capacidad para preservar nefronas. Caso contrario, si este tumor es más grande, más del 50% del riñón, habría que hacer el exéresis de todo el riñón. Igual ese paciente también hay que pasarlo con medicina clínica nefrológica para sostener la función renal. Otro tipo de patología que podemos encontrarnos es los cálculos. Y estos cálculos pueden estar en el riñón o en el ureter, y en la actualidad ya no se hacen las cirugías convencionales, que es abrir el paciente, sino también hacer una cirugía mínima invasiva, vía natural, entrar por la uretra, llegar hasta la vejiga, llegar hasta el ureter, llegar al riñón. Se llama cirugía retrógrada renal. Hacer el tratamiento del cálculo, sea donde se encuentre en la vía urinaria, con energía láser. En el riñón también podemos tener situaciones que tengamos que hacer una biopsia guiada con ecografía para la patología descartar de las insuficiencias renales para los colegas nefrólogos. Y en la actualidad también justamente se actualizó las guías internacionales de cáncer en riñón, que antes no se biopsiaba un tumor riñón, ahora sí. Entonces ahora le puedo hacer trucut a todo lo que se ponga en camino. Luego descendiendo tenemos lo que es la vejiga, donde podemos encontrar masas intravesicales que son tumorales, las cuales hay que hacerle resecciones endourológicas vía uretral. No está comprendido todavía hacer una cirugía abierta para el control de este tipo de situaciones y hacer una buena excisión donde ya se vea un poco de grasa perivesical. Ahí tenemos una buena resección para determinar si este tumor no está infiltrando vejiga. En sí les estoy dando un journal de todo lo que estoy, los órganos del sistema urinario, de riñón, vejiga, próstata, testículos y pene. Después de esto también tenemos lo que podemos ocasionar con un tratamiento de litiasis intravesical. En este caso podemos hacerlo por vía urológica, igualmente con láser o energía balística. Hay muchos colegas que acá en Manaví ya lo estamos realizando hace unos 7 años atrás. Ya no hay que hacer la apertura de las paciente, y el paciente se puede ir a casa en menos de 4 horas de regreso. Bajando la vejiga tenemos la famosa próstata. En la próstata tenemos dos situaciones, una benigna y una maligna. La benigna es el crecimiento exponencial de la próstata. Esta próstata produce obstrucción, el paciente comienza a tener alteraciones en la evacuación y le podemos hacer una resección. Como ven hacia la superior izquierda tenemos lo que es el láser, o en la parte baja con una resección bipolar, que los dos equivalen a lo que está en la imagen derecha, que es dejar desobstruido la vía urinaria baja. Caso contrario, en un paciente que tiene un cáncer de próstata, el tratamiento es diferente. Y esto le pueden tomar una foto, que es una historia completa del cáncer de próstata, localizado hasta la última etapa, que es la quinta, que es el metastásico resistente a la castración. En este caso, los pacientes, cuando se hace la identificación, se hace principalmente el famoso PSA. Si el PSA es mayor a 3, hay que hacerle una terapia antibiótica para descartar que ese PSA que está en 3 sea un PSA falso por una infección. Luego de 20 días se le vuelve a tomar el PSA y ese PSA tiene que disminuir. Si disminuye, se lo sigue cada 3 meses con el PSA. Si ese PSA sigue alto después del tratamiento del antibiótico, pues se le determina para una biopsia.
Y si esta biopsia sale positiva, pues ahí comenzamos a hacer la estadificación con imágenes tomográficas con contraste de tórax, abdomen y pelvis y la imagen de gamografía ósea para determinar si no hay enfermedad metastásica en huesos. Si estas dos imágenes están negativas, pues tenemos al paciente como un cáncer de próstata localizado, solamente próstata, no hay metástasis. En este caso podemos darle una cirugía o tratamiento con rayos y bloqueo hormonal, que es medicación para bloquear progresión de enfermedad, que es PSA, y bloqueo de testosterona, que es el alimento del cáncer. O se pueden hacer las dos terapias, que es la cirugía más radioterapia y también con la medicación que había mencionado. Luego viene la recaída bioquímica, ¿cierto? El primer tratamiento, el PSA, que es el que nos indica si está controlado o no, comienza a subir, pues se lo determina como una recaída bioquímica. Se le hace exámenes complementarios, nuevamente, tomografía y gamografía, no hay metástasis, y se le sigue al paciente mensualmente con medicación. Volvemos a tener el famoso PSA, comienza a subir, a subir, a subir, volvemos a estadificar y lo determinamos si tiene metástasis o no. Si no tiene metástasis, en este momento que estamos bloqueando el paciente con hormonas, este paciente significa que es un resistente a la castración metastásica. Si tiene metástasis, y ya pasaría al último stage. Sin embargo, si este paciente, haciéndole los exámenes en la tomografía y gamografía, no tiene metástasis, pero ese PSA sigue subiendo, se lo determina como un cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Y este paciente, con la actualización de la medicación, hay medicación de última generación que le prolonga el tiempo de replicación del cáncer. Entonces le estamos dando más prórroga que el paciente no llegue a progresar. Y hay uno del nicho que se llama cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Este paciente le estamos dando medicación, el PSA lo tenemos controlado, pero al control a los 6 meses tenemos que en la tomografía o gamografía tiene metástasis, pues esta se determina como sensible a la castración metastásico el cáncer de próstata. Entonces, todo esto lo que acabo de mencionar es la historia del cáncer de próstata, así en casi 2 minutos que les acabo de decir. Claramente que es una charla bien compleja, pero lo acabo de resumir. Y esta imagen es del Prostate Cancer Working Group. Todo lo que está de colores es el slide real. Las letras pequeñas negras son mías, que le puse el tratamiento para cada momento del cáncer de próstata. Y bueno, ya cambiando el tema de cáncer de próstata, que también es medio aburrido, vamos a entrar entonces en lo que es el momento cumbre de la charla de hoy, que es la parte sexual masculina. El falo para nosotros es la parte masculina y los genitales. Una cosa voy a hacer muy claro, del único cáncer de todo el sistema genitourinario que no es genético es el cáncer del pene. Ya lo voy a mencionar porque más tarde. De ahí el cáncer de riñón, el de vejiga, el de testículo, el de próstata es genéticamente de un 80%. Sin embargo, el de pene no. El de pene es por las lesiones que podemos tener de HPV, como la que está en la parte inferior izquierda, que esa sí es de transmisión sexual, igual que la de herpética que está al lado derecho. Sin embargo, la que está en el centro, que es una lesión de verruga común, como la que crece en el cuello, pues esa ya también puede ser genética. Y la imagen que está en la superior izquierda son pápulas perladas o glándulas de pene que no son lesiones verrugosas o de transmisión sexual. Son expresiones de irritación del cuello del pene. De hecho, el hombre también segrega ahí lubricante para el momento de la penetración. Y eso no tiene nada que ver con ninguna infección o lesión sospechosa de verruga. En el pene también tenemos enfermedades como la de Peyronie, la imagen que está a la izquierda, que esta es por una callosidad de los cuerpos cavernosos. La curvatura se forma hacia donde se encuentra la placa. Este tipo de patologías tienen que ser quirúrgicas. ¿En qué momento? Cuando el paciente ya no puede tener una buena penetración o esta misma tiene dolor. Y este tipo de cirugías se les hace en quirófano
complicaturas o netamente seccionar esa placa y colocar a veces hasta pericardios bovinos o yugosa yugal, que eso se tenemos que hablar con el cirujano de cabeza y cuello para poder hacerle una plastia en el cuerpo cavernoso. Es una cirugía bien cruenta y de hecho el 58% puede tener una buena erección, caso contrario al paciente que hay que ponerle una prótesis. Del lado derecho del slide es lo que les decía sobre el cáncer de pene. El cáncer de pene es el único que es por situaciones externas a la genética. El cáncer de pene netamente comienza con una transmisión del virus papiloma humano, igual como en las mujeres. Cuando los pacientes, viendo una lesión, no acuden al médico, ya cuando acuden es por situaciones netamente, increíblemente interesantes, cuando ya no pueden orinar o simplemente no pueden tener relaciones sexuales. Entonces, ahí recién van al médico y estas lesiones ya netamente, si ya son muy grandes, el hecho de la cirugía, se tiene que hacer excisión de 1 centímetro por debajo de la lesión. En este caso tiene que hacerse penectomías parciales o a veces totales o a veces hasta emasculación, retirar hasta los testículos. Entonces, todas estas situaciones hay que enseñar a los hombres a que tienen que tener un cuidado de revisarse, de ver que no tengan lesiones, porque si no, estas lesiones a futuro pueden llegar a ser cancerígenas. Y la cirugía tiene que ser la que se encuentra en el momento del hecho. En las patologías del pene tenemos lo que también es difusión eréctil. En la actualidad estoy viendo bastantes pacientes en mi consulta que de hecho en la actualidad ya sabemos que todo el estrés es una enfermedad conocida como CIE-10. Este tipo de estrés lo estoy viendo en pacientes menos de 50 años que no tienen ninguna etapa de enfermedad ni hipertensa ni diabética, que eso ya lo voy a mencionar, de los que sí tienen una difusión eréctil per se. Y este estrés produce una difusión eréctil al momento del coito con las parejas y se piensa que tienen un problema ya fisiológico, y la realidad no lo es. El paciente no es diabético, no es hipertenso, tiene una vida sana, es decir, un flaco de 75 kilos, de 1,70 m, no tiene que padecer ninguna enfermedad. Y eso es también hacer con exámenes de triglicéridos normales, colesterol normal, testosterona en niveles normales. Entonces no se puede catalogar como si tuviera una enfermedad fisiológica para que tenga una difusión eréctil, sino es una situación netamente que es el estrés. Entonces, por eso puse el slide de este tipo, que no es un señor de edad, sino un joven que aparenta unos 40 años y la pareja igualmente. De hecho, también pasa al lado de la moneda, porque el hecho de tener una relación sexual, no solamente nosotros, que netamente en la realidad los hombres somos animales, nosotros nos volvemos unos sexópatas al momento de tener una relación sexual. Pero si del otro lado de la moneda la pareja no quiere tener relaciones sexuales, pues netamente se pierde esa excitación y netamente no hay erección. Entonces también es de que las mujeres en la actualidad tienen muchas situaciones como la parte laboral, son mujeres ponderadas y poca situación de relación interpersonal y más aún con la pareja. Hubo un estudio que antes de la pandemia la relación sexual en casa de parejas estables eran 2 veces por 15 días. Era interesante, antes de la pandemia. Luego de la pandemia aumentaron un poquito más, pero no tanto porque todo el mundo estaba preocupado y aparte por tener una parte íntima dentro de la casa, cuando todo el mundo vivía en hacinamiento porque nadie quería salir, era muy difícil tener una relación sexual tranquila. De ahí viene el otro lado de la moneda, los eyaculadores precoces. El hecho de decir que un paciente o una persona tiene eyaculación precoz es que tengan actividad sexual cada día o cada 2 días y que esta relación sexual, el hombre no llegue al minuto de poder eyacular. Entonces, no por terminar en 5 minutos o 10 minutos se van a sentir afligidos de decir soy eyaculador precoz. No. Vuelvo a repetir, para determinar un eyaculador precoz tiene que ser cada día o cada 2 días y que esta relación sexual no pase más de 1 minuto. Ahí podremos estar hablando sobre un eyaculador precoz. Para los hombres, y
tener una eyaculación, se indica igual que en las mujeres, en la parte de ginecología, tener una excitación o una eyaculación o un clímax cada 3 días o cada 2 días. Eso elimina endorfinas, mantiene a la persona más relajada y de hecho para la actividad sexual pronta va a tener bajos los niveles de excitación. A veces, no sé si a los hombres nos habrán dicho alguna vez, anda sin la pistola cargada antes de un encuentro corporal con una pareja. ¿Qué quiere decir? Masturbarse antes de ir a una relación sexual. Eso te disminuye la carga de excitación y vas a tener una relación sexual corporal un poco más prolongada. Pero eso también es decírselo al paciente y de hecho el momento en que el paciente ya está al punto del clímax, retirarse del cuerpo de la pareja, jugar un poco y disminuir un poquito la excitación y volver al ruedo. Siempre le digo a los pacientes, imagínate, tú cuando vas a jugar fútbol con tus amigos quieres ganar el partido. Acá el partido ganado es que la mujer tenga su excitación primero, su clímax primero y después uno ya sabrá el resto. Entonces siempre pensar que hay que hacer la bondad hacia la mujer primeramente y después uno ya se sabe lo que tiene que hacer. Esta imagen es interesante. Ok, no se asusten, el pene no tiene nada óseo. Eso es una imagen de meme. Sin embargo, los cuerpos cavernosos, que son los tubos que están dentro del pene, que son netamente cartílagos, blandos, lisos, estos son los tubos que por dentro tienen tipo esponja, que estos con una buena vascularización producen la tumefacción del pene y podemos tener la erección. Como les había mencionado en su momento, el hecho de una difusión eréctil de per se son por 3 cosas. O cirugías pélvicas que tienen que avisarle al paciente que puede quedar incontinente, que se le puede salir la orina, que se le pueden salir las heces, y la difusión eréctil. Porque en la parte inferior del piso pélvico tenemos las bandeletas neurotransmisoras de la erección. Y las otras dos es por una mala control de la hipertensión, que el daño vascular y los vascular van a los cuerpos cavernosos. Entonces, si hay una mala hipertensión, puede tener una difusión eréctil a futuro. Y los diabéticos, de igual manera, porque ya se sabe que es una cascada, diabéticos dañan la parte vascular y esto también produce alteración en la erección. Entonces, estas son las 3 cosas de difusión eréctil real. ¿Sí? Entonces, el momento de este tipo de patologías se da muchos casos, y les cuento algo muy anécdota. Hice mis inicios de la urología en el Teodoro Maldonado Caro de Guayaquil, de lo cual tengo muy buenas amistades, aprecio muchísimo el hecho de haber formado, luego pasé a Argentina, que en ese entonces veía a una fractura de pene por mes, y de hecho le llegué a los 6 meses a ponerle los elefantitos, que los residentes cuando me llamaban, o los internos me decían, doctor, llegó un elefantito. Entonces significaba que era una fractura de cuerpos cavernosos. No puse la foto porque, para no ser tan fea la charla, pero bueno, lo pueden buscar en las fotos del Google. Netamente pareciera que fuera una morcilla o una trompa de elefante aplastada. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los 2 cuerpos cavernosos se lacera y produce una ruptura de este cuerpo y comienza a sangrar hacia la fascia de Buch. La fascia de Buch es la primera membrana que está después de los cuerpos cavernosos. Gracias a esa fascia se mantiene en una hemostasia en ese lugar, pero hay que reparar eso. Ya es una cirugía que es casi igual que una circuncisión. Hacer un rodete alrededor del prepucio y bajar todo hasta la parte de la base. Buscar el hecho donde está la ruptura del cuerpo cavernoso y hacerle rafia terminal. Este tipo de pacientes, en su realidad, un 70% pueden tener una relación sexual tranquila, pero el otro 30% pueden presentar disfunción sexual a futuro. Entonces tienen que estar muy en claro que este paciente al momento de hacerle la cirugía tiene que haber mencionado que puede tener una disfunción real a futuro.
Porque en la actualidad todo el mundo quiere denunciar a cualquiera, ni siquiera haciéndole ayuda en una cirugía. Todo el mundo piensa que le estás haciendo una mala praxis y eso no tiene nada que ver. Siempre tiene que explicar todo lo que le va a hacer al paciente. Entonces, eso es lo que es la fractura del pene. ¿Cómo se daba esto? De mi casuística personal, muy interesante, es que desde los 10 pacientes que te puedo mencionar, y más todavía pacientes, casi 4 pacientes eran tomando pastillitas de la milagrosa. Y ahí voy a hablar otra cosa sobre las pastillitas. No es tomar la medicación y ya uno parece hasta de barco, no. Si no hay excitación, no hay erección y la medicación lo que hace es ayudar a la perfusión sanguínea y eliminar y generar óxido nitroso. Así como lo que vieron en Rápido y Furioso, el óxido nitroso, este ayuda a que haya más dilatación de la vascularización y haya una más perfusión sanguínea hacia los cuerpos cavernosos. Pero si uno toma la pastilla y no tiene excitación, no va a andar con el pito parado, disculpen que se lo ponga así, pero así lo hablamos en la parte médica sexual y en otras charlas internacionales, decir las cosas como son. Entonces, no tomar la pastilla significa que uno ya está campeón. Si no es una buena excitación, como lo mencioné hace un momento, cuando hay la difusión eréctil por estrés, no va a haber una buena erección. Entonces, de esos números de pacientes, 4 tomaban la pastilla, una dama, y de los 10, 6 eran fuera de casa, se saltaron la cerca. Ya se imaginarán al día siguiente hablar con las dos familias, ¿no? Eso era lo peor de haber tenido un paciente con fractura de pene. Mi jefe me decía, anda a hablar con la esposa y le decía, ya le hablé en la madrugada, me dice, no, la esposa es la que está allá afuera. Entonces, prefería reparar el cuerpo cavernoso y no ir a hablar con los familiares. Créanme que es real. Sin embargo, en Argentina, creo que la gente se porta muy bien en Buenos Aires. No vi un solo fractura del cuerpo cavernoso. Pero oye, sí. Y igual como el Teodoro era hospital de derivación, y todavía lo es, entonces no era solamente Guayaquil, venía gente de todas partes de la costa. Y entrando casi al final de la charla, llegamos a los testículos. Los testículos, señores y señoras, padres y colegas médicos, siempre indico que sea revisado todo el niño desde que nace hasta la pubertad, de sentir, palpar los testes en el escroto, que estén intraescrotales. Porque aquí es la primera llamada de saber si están bien o no los testículos. Si uno al palpar no tenemos esa sensibilidad de tener los testículos en el escroto, hay que hacer una ecografía Doppler color para determinar si están o no están intraescrotales los testículos y si no le están, buscar al pediatra urgentemente o al cirujano pediatra, porque si no habría que buscar, hacer estudios, ver en qué nivel se quedaron los testículos y hacer una cirugía que se llama orquidopexia, que estábamos hablando con la doctora, por cierto, la doctora Cherres. Vamos a hablar ya mismo sobre lo que operamos hace un momento. Entonces, tener eso en cuenta de siempre palparle los testes a los niños desde el nacimiento, porque si no a futuro, si no hay un teste intraescrotal y está fuera de tiene una alta tasa de cáncer de testículo. Aparte de que el cáncer testicular es genético, eso ya lo voy a hablar en un rato. En las patologías que tenemos en el testículo tenemos en la imagen superior izquierda el hidrocele. El hidrocele, que es un conducto que tenemos donde pasa el cordón espermático por el anillo inal interno. Nosotros internamente en el abdomen tenemos líquido seroso que ayuda a que las vísceras no tengan fricción, y cuando uno haya hecho una cirugía pélvica o varicocele, que lo voy a nombrar, puede quedar un poco abierto lo que es el conducto interno inguinal, y da un paso del líquido seroso hacia el escroto, teniendo en el examen físico el escroto un lado estar más grande que el otro o los dos. Cualquier cosa que se vea hay que hacer la ecografía, o en un caso en los buenos antaños es apagar las luces y ponerle una linterna transescrotal. Y si hay transiluminación, pues a buena hora se piensa que eso es líquido, pero siempre hay que hacer la ecografía para determinar si es o no es algo masa sospechosa.
Porque si ponemos la linterna, no hay transiluminación, eso es una masa y eso es un tumor, hasta no demostrar lo contrario. Pero todo es con ecografía. Lo que es hidrocele, grado 1, no es de operar, es como la imagen que está ahí. Pero si ya es un grado 3, que se ve el escroto bien grande y el paciente ya tiene molestias al caminar porque se sienten los huevos del toro, hay que hacer cirugía. Algunos pueden pensar en drenar, en meter una inyección o una jeringuilla, drenar, pero eso va a volver a crecer. Es una cirugía ambulatoria, 1 centímetro, se hace en el rafe medio, el escroto se va a hacer una apertura de la albuginia de cada lado, de la vaginal, perdón. Entonces ahí se drena el líquido y se hace una marsupialización de toda la vaginal, que queda como un saco. Entonces ahí podemos sacar lo que es el globo. En la imagen inferior derecha tenemos lo que es el varicocele. El varicocele es netamente una alteración de la vena espermática. Igual tenemos 3 venas, de las cuales comienza a hacerse tortuosa o multiplicarse. Mayormente es del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo sale de la vena renal hacia el testículo izquierdo. El lado derecho sale de la cava inferior. Entonces tiene menor retorno sanguíneo y por eso se puede formar. ¿Y por qué se forma el lado izquierdo? Por eso mismo. Entonces, ¿cuál es el hecho del varicocele? El varicocele hay 3 grados también. Grado 1, que el paciente, para saber si tiene o no, es con ecografía. Todo es con ecografía. Se puede hacer clínica, pero ya la clínica en la actualidad es un poquito calidad del espermatozoides. Esa es una razón para operar. La segunda razón es cuando hay una dolor o pesadez que lo describen mucho los pacientes al momento del postcoito. No en el momento de la relación, sino en el momento de ya eyaculación, presentan dolor muy álgido en el lado del varicocele. Entonces esas son las razones para operar el varicocele. Ya en pacientes adultos mayores, operar un varicocele, bueno, será para cobrarle o para hacerse campeón y hacer una cirugía que es una cirugía ambulatoria, pero las razones son 2. Una, porque no hay buena formación o está alterado el espermograma, o la otra por mucho dolor al momento del postcoito. Casi que tengo una igualita ahora llegando acá en la empresa donde mi esposa está acá, la doctora Cadenas, la nefróloga. Tener un golpe en la teste, que siempre se ha pensado, al momento que llega el paciente al médico, le hacen una ecografía después de un golpe, y encontramos una masa testicular, se pensó o piensa todavía la sociedad que es por el golpe que se le formó el tumor. Es falso, es mentira. Vuelvo a repetir para atrás. El cáncer testicular es genético en su 80%, y el 20% es cuando el paciente no tiene el descenso de los testes en el escroto, como lo dije al inicio de la parte testicular. ¿Sí? Por el golpe no existe tumor testicular. Existe que gracias a ese golpe fuiste al médico y el médico, al hacer los exámenes pertinentes, te detecta una masa intratesticular. Y ahí viene el caso de qué hay que hacer. Entonces, en la imagen inferior derecha tenemos lo que es la masa testicular. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Teniendo una ecografía con una masa intratesticular o paratesticular dentro del escroto, lo primero que tiene que hacer el paciente es hacerles exámenes de marcadores tumorales en sangre, que es el alfa-fetoproteína, beta-HCG y el carcinoma embrionario. Y hacerle tomografías de tórax, abdomen y pelvis. Todo cáncer, sea cual sea, la tomografía con contraste tórax, abdomen y pelvis tiene que ser de protocolo per se, siempre y cuando que la función renal esté estable o que se vea liberado por nefrología. Luego de eso, directamente en la masa testicular, como también la renal, o el tumor de vejiga, hay que hacerle cirugía. Y en este caso, para hacer la excisión de este testículo tumoral, hay que hacerlo por vía inguinal alta, por donde salen las hernias inguinales. Se accede al plexo pampiniforme y se clampea directamente el cordón. Luego vamos a comenzar a hacer la excisión y la disección del testículo hacia la ingle. ¿Sí? Primero lo que hay que hacer es clampear el cordón y luego hacer la disección del teste hacia uno.
no se manipula el teste o el cordón sin clampearlo. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros manipulamos el testículo podemos liberar células hacia la sangre y esta va hacia la parte central corporal. Entonces, esa es la forma de cómo se trata un cáncer de testículo, una masa testicular, ¿sí? Por vía inguinal alta, se hace la apertura, se encuentra la fascia, se localiza el cordón, se clampea el cordón y ahí comenzamos a sacar el testículo. Completamente, no en pedazos, por si acaso. Y el lado izquierdo superior es una torsión del testículo. ¿Qué es lo que puede pasar con ese golpe que habíamos visto acá? La torsión testicular. ¿Cómo vemos eso en el paciente? Un escroto morado, álgico total, que es diferente cuando tocamos a un paciente con una masa dura en el pétrea, en el testículo, ni porque se lo aprietes no va a tener dolor. Y eso es lo que más preocupa en una clínica, en el consultorio. Tocando un testículo que está duro y no le duele al paciente, tiene un 51% que eso es un tumor. En cambio, el que te va con un escroto morado, lo tocas sea con el índice y salta como gato, hay que hacerle igual una ecografía, ver cómo está la vascularización con Doppler colon, porque en este caso esa vascularización del testículo va a estar disminuida porque está rotado lo que es el cordón y este disminuye la parte sanguínea hacia el testículo. Esa cirugía es una cirugía emergente. Hay que atender al paciente en no más de 3 horas, porque si no, este testículo, por su torsión, corta la vascularización y netamente ya este tiene que ser sacado totalmente por vía escrotal. Este tipo de cirugía sí se lo hace por vía escrotal. En cambio, el de tumor, no. El de tumor tiene que ser vía inguinal alta para ligar primero el cordón. ¿Y por qué? Porque el testículo, estamos aquí, y todo el cordón es un cordón casi de 10 centímetros. Si lo sacamos del testículo por vía escrotal, todo este cordón tiene células, ¿sí? Entonces hay que hacer la excisión por vía inguinal, las masas sospechosas del testículo. Y en cambio los de torsión testicular sí se les puede hacer una exploración por vía escrotal. ¿Quién sabe qué es eso? ¿O qué significa esa imagen? Eso está en boga ahora en la parte urológica. Esa es la famosa vasectomía. Hay que ser muy cuerdo, y esto es para todas las mujeres, que el hecho de consulta para hacer la vasectomía no es el hombre, sino las mujeres. Tengan por seguro que están liberando al diablo. ¿Por qué? Ustedes mismos dicen, no quiero que tengamos hijos, contigo, listo. Pero sale de la casa y se imagina. En la actualidad la vasectomía está a la vuelta de la esquina, se está haciendo muchísimo, así como las salpingectomías en las mujeres. Pero realmente en mi práctica, y lo aprendí en Guayaquil en la formación, en mi caso yo pido una carta notarizada de que se esté bien claro de que el hombre no quiere tener más hijos, que quiere hacerse la vasectomía y que está de acuerdo con la parte de la cónyuge, porque netamente para eso también se necesita el cónyuge. Dos cosas. Por ese lado le puedo hacer la vasectomía tranquilamente. Segundo, de una recanalización del conducto deferente a un futuro incierto, tiene un 30% de efectividad. Y con cirugía, microcirugía, con todo y lupa, con todo y microscopio. Pero solo el 30% va a funcionar. ¿Sí? Y por el otro lado, sociosexual. El hombre se va a creer campeón y va a comenzar a tener más actividad sexual, porque sabe que no va a concebir. Pero sin embargo se olvidan de protegerse, que es uso del condón, como lo vimos en la primera diapositiva del pene. El preservativo, netamente, señores, no es eso es mentira de que no es lo mismo con preservativo, sin preservativo. Tienen que usarlo. El único método de protección de transmisión sexual es este. Todavía. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, después de esto, vienen las lesiones,
las lesiones que está abajo del glande, por cierto, porque el glande eso es algo natural que se va por las perladas, pero la lesión del HPV es netamente de transmisión sexual. Tienen que ser muy cuerdos con los pacientes o con la gente que conversan ustedes, porque el uso del preservativo es lo primero llamada atención en lo que es medicina sexual masculina. Obviamente, en la higiene, ojo con la higiene, también esa es otra historia. Hay pacientes que me dicen que se lavan con jabón azul, que se lavan con el pH neutro, que se bañan con Dove, jabones alcalinos. Todo eso no está comprendido en el aseo íntimo del hombre. Para el hombre solamente se puede comprar un Protex, un Rexona, sin dar publicidad, no me pagan nada, pero esa es la realidad. Con ese tipo de jabones nosotros los hombres no tenemos que hacer nuestra asepsia. No usar jabón azul, no usar jabón muy alcalino y peor el pH neutro. Eso no es para los hombres. Por eso es que eso cambia la textura de la piel externa de nuestros genitales y produce también picazón, molestias o hasta un tipo de pañalitis en las genitales. Por eso es que le cambia la dermis a las genitales. Entonces los hombres tranquilamente con el jabón de tocador, jabón Protex o Rexona o Palmolive y basta. Esa es la forma de asearse. Y los que no tienen circuncisión, que ahí viene otra cosa, o los que tienen circuncisión, cambian también lo que es la limpieza. Tener un prepucio redundante es como usar un casco con el pelo mojado, te va a caer caspa. Y los que tienen prepucio y no saben hacerse el aseo, todo lo que va quedando, la suciedad o el algodón del interior se va metiendo al prepucio y eso produce el esmegma. Y el esmegma también es precursor a futuro de una mala higiene, a un futuro incierto de un cáncer de pene. Entonces, de decir que la circuncisión es una vía de prevenir una enfermedad futuro del pene, sí. En la actualidad, sí. Y hay que hacerse la circuncisión. O el otro lado de la moneda es que el paciente que tiene prepucio redundante, hacerse una buena higiene. Y como siempre le digo a los pacientes, después de orinar, esperen un ratito, vuelvan a pujar y sacudir bien al ganso. Fácil. ¿Por qué? Porque es como que cierras una manguera, tú la cierras y dice ya no tiene agua. Pero tú sacudes la manguera y tiene todavía líquido dentro de la manguera. Nosotros tenemos 15 centímetros de uretra y dentro de esa uretra, después de salir la orina, todavía queda orina en la uretra. Entonces eso se puede ir al pantalón. Ahí dice la gente, uy, me estoy orinando después de miccionar. No, es que no se hace bien la micción. Orínalo rápido, se guarda el miembro, sale caminando y comienza a salirse la orina que queda en la uretra. Entonces hay que hacer las cosas despacio, no hay que correr. Entonces, esa era la charla de lo que comprendía hoy de lo que es salud, medicina sexual masculina, y de hecho ahora en noviembre es el Movember. Esto es la historia. Comenzó en Australia, el Move es el mustache, el bigote. Yo para que me crezca el bigote parezco Cantinflas, se me ve terrible, pero eso es por qué, cómo nace esto. De unos amigos, unos 4 o 5 amigos en Australia, uno de ellos padeció cáncer de próstata en el 2019. Entonces ellos comenzaron a hacer este movimiento, pero no, esto comenzó en el 2000, ¿sí? 99, 2000. Y estos amigos, por hacerle honor al amigo que tuvo el cáncer de próstata, se dejaron crecer el mostacho, el bigote. Y en la actualidad hay más de 21 países participando y más de 1.500.000 ya cofundadores para la lucha contra el cáncer de próstata testicular y la parte mental masculina, porque los hombres también padecen de situaciones psicológicas. Ya en la actualidad todo el mundo ya ha hecho una consulta con el psicólogo, peor o más aún con lo que pasó después de la pandemia. Entonces, por eso es el Movember, Mustache y Noviembre, que se determinó desde Australia. Gracias por la atención, tanto acá a las personas que están presentes y a los que estamos conectados por Facebook Live, mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Dr. Alex Guevara. Ha sido un gusto haber estado incentivándolo un poquito más a lo que es la salud sexual masculina y esperando cualquier pregunta, pues será
contestada con toda gratitud. Gracias. Buenas noches, Alex, de parte de la Comisión Científica del Colegio Médico de Manaví, su directiva. Te agradecemos por tu excelente participación, ha sido una excelente charla. Realmente son temas más comunes de los que parecen, pero que es muy difícil a veces que los pacientes nos transmitan, sobre todo médicos de atención primaria, que tenemos un buen grupo de médicos de atención primaria, y siempre tratan de buscar directamente al especialista, ¿no? El tema lo has marcado muy bien y creo que has dejado claro muchas cosas, ¿no? Si haber preguntas en el auditorio, por favor, nos pueden formular en este momento al parlamento. Vamos, se va a sortear una Viagra y una Cialis. ¿Quién quiere? Sí. Respecto a eso, la pareja también podría tener cáncer debido por ese motivo de Ojo, tiene una razón. El hecho de cuando uno tiene la consulta, y lo hago muy seguido, y lo mismo hacemos con ginecología, es que toda mujer o todo hombre que tenga lesiones genitales, enseguida la contraparte tiene que ser atendido. Si en este caso a mí me llega el hombre, yo le envío de orden a la mujer de ese paciente que se haga un chequeo con ginecología. Y sí, es protocolo que la pareja sea vista por el especialista. En este caso, si yo estoy viendo al marido, que la señora sea vista por ginecología, que se le dé Papá Nicolás y el chequeo que tenga que hacerse. Y con los ginecólogos, si tiene la pareja que tiene HPV o que tiene ya condilomas o alguna enfermedad venérea o vaginal, envían a la pareja para hacer los estudios pertinentes. Entonces, sí, es entre los dos. Es correcto. Bueno, sí. Gracias por la información útil para la práctica y para la vida personal también. La pregunta es, ¿qué hay del engrosamiento de pene con ácido poliláctico? Se te necrosa y tengo que hacerte excisión del pene. Gracias. No te contesto más. ¿Y las ondas de choque para la disfunción? Las ondas de choque para lo que era el peroné, que es las placas en pene, hacia la curvatura. En la imagen tenemos al lado izquierdo. Lo que es la onda de choque, pero la placa tiene que ser menos de 1 centímetro. Netamente no encontramos menos de 1 centímetro. Bueno, encontramos más. Se intenta de darle el chance, si hay esas ondas de choque en tu ciudad o donde haya, se les da la terapia, pero netamente tiene un riesgo que te pueda fistulizar porque las ondas de choque producen ruptura del tejido del laxo del cuerpo cavernoso y eso puede llegar a tener una fisura que al momento de la erección, la perfusión sanguínea va a salir sangre hacia la fase de Buch y te puede producir un trauma. Entonces, el hecho de las ondas de choque estuvo un tiempo buscándole el punto, pero no está comprendido como tratamiento para las placas de peroné. Para decir que en una persona que tiene disfunción eréctil, como le mencioné hace un rato, que es operados de pelvis o mal llevados la parte diabética o hipertensa, netamente no sirve para nada. A esos pacientes se los considera para darles medicación de estasa 5, ver si hay o no erección y caso contrario, hacer prótesis. Pero hay que tener mucho cuidado con los diabéticos porque la diabetes también daña un poco lo que son tejidos y estos pacientes también, de los 10 pacientes con diabetes, se les pone con las prótesis, 3 te pueden perforar. Hay que tenerle mucho cuidado y hay que darle una buena educación. Netamente es como que te lleves un manual de cómo usarse el pene después de la prótesis. Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias. Felicitaciones al Colegio Médico. Otra pregunta, que se pueda guiar un poco sobre la eyaculación precoz también, que es muy común, sobre todo en los chicos, ¿no? Es más común de lo que uno piensa. ¿Qué les recomendarías? ¿Cuál es el mejor manejo en la actualidad que tú les puedes proponer? Netamente se puede escuchar un poco de oídos de cristal en la actualidad de la parte social.
Pero es común decirle, o decir un ejemplo más grande, en un momento íntimo tiene la primera eyaculación y la segunda se te va a hacer un poco más tardía o más difícil para llegar a una eyaculación. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es la excitación. Entonces, si esta persona que tiene eyaculador precoz, doctor Richard, acordémonos cómo es la situación de diagnosticar un eyaculador precoz. Tener sexo corporal entre de 2 a 3 días y que esa relación sexual no dure más de un minuto. Siempre, en unas 5 ocasiones. Si pasan en 5 ocasiones, se podría pensar que es un eyaculador precoz. ¿Sí? De ahí viene, para ese tipo de pacientes ya diagnosticados, usar preservativos. Hay preservativos gruesos, y eso disminuye la sensibilidad del paciente. Pero antes de eso es tener una masturbación previa al coito corporal. Disminuye la excitación, usar preservativo grueso, y eso le va a dar un chance más de tener un disfrute del acto sexual. También hay otro tipo de anestésicos locales, el famoso la lidocaína gel, colocarse una gota alrededor del pene y ponerse preservativo. ¿Por qué usar preservativo? Porque si se pone lidocaína alrededor del pene, va a haber la penetración, le vas a hacer una anestesia intravaginal y no va a tener excitación la mujer. Entonces, por eso es que si se va a poner la lidocaína, ponerse preservativo, y el hombre va a tener disminución de su excitación. Caso contrario, no es lo mismo que terminar en 5 minutos que terminar menos de un minuto siempre. Entonces, hay que tener cuidado con esa frase de soy eyaculador precoz. Tenemos una pregunta en el chat, dice, ¿qué tiempo se estima adecuado para intervenir quirúrgicamente a una fractura del pene? Netamente en menos de 12 horas. ¿Sí? 12 horas, ¿por qué? Por el dolor mismo del paciente. Y el hecho también para hacer una recanalización de los cuerpos cavernosos, disminuye el hecho de la morbilidad del hecho al futuro de la erección, y siempre, como les digo, ese paciente tiene que ser bien conversador, que a futuro puede presentar difusión eréctil. Esta pregunta que dice, ¿en qué paciente recomendaría la colocación de las prótesis? Todo paciente puede recibir prótesis siempre y cuando sea bien conversado con el paciente, que el paciente tenga una difusión eréctil per se, como lo que había mencionado, hacerle pruebas eréctiles. Hay pruebas, dicen mínimo invasivas, pero son invasivas, es inyectar de papaverina en el cuerpo cavernoso directamente y ver el entumecimiento si existe ahí o no. Hay estudios también nocturnos. Aquí viene otra, descartar que tenga difusión eréctil. Todos han tenido una erección matutina, ¿no? Te despiertas y despiertas con el pito parado. Eso es porque cuando estamos dormidos, ustedes han visto que los ojos se mueven, teniéndolos cerrados, se llama REM, Rapid Eye Movement. Esa fricción que hace nuestro iris con el párpado libera óxido nitroso. El óxido nitroso hace que los vasos se dilaten, y ahí viene lo que es la parte de la erección. Más eso que son los sueños húmedos. Entonces, si es un paciente que dice que, como lo que mencioné de los jóvenes que tienen difusión eréctil, la primera pregunta es, ¿tienes erecciones matutinas? Te dicen sí, listo, no tienes difusión eréctil, lo que tienes es un problema de estrés en el momento del coito, porque la difusión eréctil no tiene este tipo de erecciones matutinas, netamente cero. Y los pacientes que necesitarían este tipo de prótesis son pacientes que ya netamente se les ha hecho de todo tipo de estudios y no hay erección. En este tipo de pacientes, en la actualidad hay una dicha y desdicha con algunos urólogos. Yo no hago prótesis, pero sí tengo muy en claro que las prótesis de 2 componentes, que son tipo plumas, van dentro del cuerpo cavernoso, son más viables porque las que tienen el reservorio, el famoso bombita, que se deja un activador cerca de uno del lado testicular, pueden llegar a tener fugas a futuro. Ese líquido, que es un líquido estéril, puede filtrar y al momento de la activación no va a haber, y hay que remover todo ese tipo de sistema. Entonces, el de 2 componentes es más viable para un paciente, y como les mencionaba, hablarlo bien. ¿Por qué? Porque tiene que tener una buena manipulación el paciente. No le vas a poner una prótesis a un paciente que disculparán, le falte un brazo, una mano, o tenga
arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque la prótesis, el pene lo va a tener semi-rígido siempre y tiene que manipulárselo para poderse poner el calzoncillo o el pantalón. Hay que conversarlo bastante con el paciente. Una pregunta. Me encanta, estoy haciendo un monólogo acá. Buenas noches, Alex. Muy acertada tu charla, inclusive por los términos coloquiales que usa, fácil entendimiento para todas las personas. Y quería que menciones el hecho de utilizar la vacuna contra el papiloma humano, que no es solo para las mujeres, entonces para que menciones eso. Gracias, doctora Cherry. Y sí, en la actualidad está la vacuna nonavalente. Entonces, voy a decir el nombre, Mesharamdon, CD. Netamente es como la vacuna del COVID. Ya los que tuvieron COVID se pueden vacunar. Los que tuvieron HPV se pueden vacunar. Disminuye la carga, son 9 bloqueadores de cepas cancerígenas. Y eso también ayuda a prevenir que llegue a ser un cáncer. No prevenir que no te dé HPV, pero sí prevenir que eso llegue a pasar a cáncer. Y netamente antes no se le ponía a los pacientes que ya habían tenido HPV y de hecho a los hombres no se les tomaba en cuenta. En la actualidad se les coloca desde la pubertad, desde el momento de que ya tienen relaciones sexuales, seamos sinceros, ya todos los chicos a los 14 años ya tienen relaciones sexuales, sea hombre o mujer. Y a las mujeres que ya han tenido el diagnóstico de HPV, se les tiene que poner la vacuna, son 3 dosis, una al momento, la siguiente en 12 semanas y la tercera a los 6 meses de la primera colocación. Y es para todos, hombres y mujeres. Y ha disminuido la tasa de llegar a tener una lesión que llegase a ser una parte oncológica cancerígena. Para los médicos generales, hay veces que es difícil tener la asistencia del especialista porque estamos lejos de la ciudad. En caso de un priapismo, podemos utilizar la fenilefrina. Sí. ¿Y dónde conseguimos? ¿Cómo es eso? Se puede conseguir, hablar con el tesoro cercano. Igual el priapismo, podemos tenerlo, el paciente en ruta, acercarse a la ciudad más cercana. Es 1 ml en una jeringuilla intradérmica y solución salina, y directamente en un cuerpo cavernoso. Y podemos ver el detumecimiento en un lapso de 1 minuto. Sin embargo, si no hay este tipo de medicación, netamente habría que hacer una invasiva, colocar Spinocan directamente en los lugares donde están los cuerpos cavernosos del glande y hacer masaje para que esa sangre desoxigenada, porque el priapismo, gracias por la pregunta, me faltó en la charla, me tomó examen ahorita, me faltó ese slide. El priapismo es un colapso de los vasos venosos. Las venas son donde sale la sangre. Entonces esto se cierra y toda la sangre queda enclaustrada en los cuerpos cavernosos. Y eso se llama priapismo, pasando de una media hora después del coito, el paciente sigue con el priapismo. Pasa 1 hora, no hay detumecimiento. ¿Qué se puede hacer en casa? Primero ponte a ver la monja, todo lo que sea bloqueo total de excitación, primero. Segundo, medios fríos. Tercero, ducharse, y si eso no anda en 1 hora, pues acudir a una guardia. De hecho, si este paciente se le puede trasladar sin problema, igualmente a los de fractura de pene. Claro que el manejo del priapismo es menos agresivo que el de la fractura. Entonces, el hecho de hacer una manipulación en el momento sin drogas es hacer una derivación sanguínea por cateterismo, por el Spinocan. Pero eso ya hay que hablarlo con el paciente y hay que hacerle anestesia troncular, ¿sí? Inyectas lidocaína sin epinefrina en 4 puntos cardinales de la base del pene, haciendo aspiración para ver si no hay un vaso. Le haces la anestesia de 1 centímetro cúbico por cada cuadrante, esperamos que no sienta y hacemos la derivación con Spinocan. ¿Sí? Y sí, el priapismo también es una
de las patologías, pero entre priapismo y fractura de pene más vas a ver fractura de pene que priapismo. Priapismo es muy raro, pero sí se debe tratar con su mesura. Bueno, hay algunas preguntas más en el chat. Échale. Que hay interés en el tema, ¿no? Vamos a resumirlas a tres, vamos a escoger, ¿no? Una dice, ¿cuál sería el momento ideal para realizar la circuncisión en el prepucio redundante? Cualquier edad. He tenido el que le hice el prepucio, una pontioplastia, circuncisión, el paciente con más edad fue de 56 años. Pero ahí tuve problemas, porque ese prepucio redundante, aunque le bajaba el prepucio bien, se hacía una buena asepsia, pero al momento del coito, como tenía mucho tejido, al momento del roce se le fisuraba. A él la pasaba mal. Se lo operé y todo eso, y después tuve problemas con la pareja, porque decía que ya después tener relaciones con ese prepucio que le redundaba, que a ella le daba excitación, ahora ya no tiene eso. Entonces, es algo de locos, de sentarte a conversar con la pareja, pero sí existe eso. Pero la cirugía de prepucio redundante puede ser a cualquier edad, siempre y cuando, si son pediátricos, es con anestesia general, sedación. Si son mayores de pubertad, se le puede hacer troncular, como lo mencioné hace un momento, es una cirugía ambulatoria, pero si hay pacientes que son muy nerviosos, pues hay que pasarles al quirófano y hacerle bajo sedación. Pero no tiene edad de hacerle una circuncisión a nadie. Y otra pregunta dice, ¿sirven los lubricantes previo a la relación para el endurecimiento y qué provoca? No existe lubricación para entumecimiento peniano. Existe lubricación para tener una buena relación sexual y que la penetración no sea molesta para la mujer, cuando la mujer es menopáusica o tiene alguna alteración vaginal. Pero líquidos para que un hombre tenga un buen entumecimiento, no. Que le digan que sí, pero en la parte de especialidad no lo conocemos. O doctora Charra, ¿vos escuchaste algo de eso? Es la única otra urologa, por si acaso. Bueno, una última pregunta. ¿En qué edad usted recomendaría realizar la cirugía en un niño con testículos mal sensor? En la primera diagnóstica. Eso ya netamente se diagnostica que el paciente no tiene el testículo descendido, directamente con el pediatra y el pediatra quirúrgico. Entre más pronto se le haga la orquidopexia, bajar el testículo hasta el escroto, si se llega a poder hacerle un anclaje al escroto, en lo más temprano es mejor para la formación a futuro del paciente, porque gracias a los testículos que generan testosterona, el paciente va a tener una buena evolución corporal masculina. Bueno, nuevamente le agradecemos Alex por tu magnífica exposición y por tu buena predisposición siempre a estar apoyando las causas nobles del Colegio Médico, como en este caso la educación médica continua de los médicos de nuestra comunidad. Agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos a degustar de unos aperitivos cortesía de Laboratorios Palacios, que es el auspiciante, Palacio Alcíbar, que es el auspiciante de la charla en este momento. Previo a eso, les invito a tomarnos una foto conjunta acá al frente, todos los asistentes. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? A todas las partes médicas que estamos todavía conectados. Sí, están conectados todavía. Soy el doctor Alex Guevara y en este momento doy apertura a mi candidatura para el Colegio de Médicos de Manabí. Estoy a las órdenes y predisposición para ustedes mismos porque ustedes son el futuro de lo que es el Colegio de Manabí. Y mi primer punto es un apoyo legal para nosotros los médicos que en la actualidad está desamparada. Muchas cosas se hablan de más cuando nosotros estamos haciendo mucho por nuestros pacientes. Sé que la situación procedimiento político no se haría en este momento, pero en mi caso estoy a las órdenes para el futuro de este colegio de médicos. Gracias. Invitamos a tomar una foto del frente, por favor. Sí, gusto.